Él es economista, es docente, es político, fue candidato a la presidencia. Estamos en comunicación con el señor José Luis Espert. José Luis, Sabrina, Alejandro, los saludamos. Muchísimas gracias por este rato con los notables. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Todavía podemos, hoy nos planteamos, ¿cómo nos saludamos en estos tiempos? Viste que uno dice, che, ¿cómo estás? Y te cuesta responder, qué sé yo. ¿Cómo estamos, José Luis? Bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en general? Te diría, desde el punto de vista de la salud, un país también como todo el mundo afectado por una pandemia, te diría que en materia de salud específicamente el tema sanitario, por los datos oficiales, y si los datos oficiales son creíbles, no nos olvidemos que estamos frente a un conjunto de gente que en el pasado, cuando fueron gobiernos, destruyeron el Instituto de Estadísticas para mentir. Si es que no están mintiendo, te diría que hasta ahora la estrategia en materia sanitaria y salud, sin duda que es exitosa. Ahora, como yo lo he dicho, lo he escrito en repetidas oportunidades, no hay que enamorarse de ningún método para combatir la pandemia. Los países que ya vienen con pandemia desde antes que nosotros muestran que las cuarentenas han sido muy duras, después el mismo país las afloja un poco, ven que rebrota el coronavirus, entonces vuelven a apretarla. O sea, esto va a tener idas y venidas, y en Argentina va a pasar eso. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple, porque economía y salud es la misma moneda con dos caras diferentes, no son cosas diferentes, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de economía y salud, en general y más en el contexto de una pandemia. Usted no puede, a ver, digamos, a mí lo que me impresiona cómo Argentina está tan de la gorra, tan chapa, tan quemada la cabeza, tan locos estamos, que ni siquiera somos capaces de mirar al mundo en tiempo real. No te digo mirar qué pasó en el mundo en la crisis del 30, te digo, flaco, mirar lo que pasó hace 2 meses en el mundo para ver lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre cuando vos mirás al mundo? No cuando lo mirás con anteojeras como nosotros. Que los países ponen en un plano de igualdad, de preocupación, por lo menos la salud y la economía. Claro. Nosotros acá, me acuerdo, la primera frase del presidente fue: con los empresarios miserables. La segunda fue: no me corren con la economía. Obviamente, un presidente que razona así va a actuar en consecuencia, y la consecuencia de haber actuado con ese razonamiento es que este gobierno está provocando que la economía se destruya. El comerciante se funde porque no vende, el productor, el industrial se funde porque no produce, el autónomo no factura, el monotributista tampoco, y el asalariado o es despedido o cobra el 10% de lo que le correspondía. Todo eso en parte, no voy a negar que la pandemia de todas maneras nos iba a pegar, como consecuencia de un gobierno que se ha desentendido, al menos inicialmente, de la economía por completo. Ahora, José, en un momento como este, donde realmente lo que está en juego es ni más ni menos que la vida de mucha gente. La realidad es que necesitamos de un Estado, porque por algo también este presidente, a partir de su decisión de poner la salud como prioritaria, después podemos discutir lo que sigue o lo que se va a ir haciendo o, en temas de economía, que la estamos pasando mal todos, ¿eh? Acá nadie, por lo menos nosotros somos laburantes, como bien dijo usted, somos cuentapropistas, con lo cual estamos pasándola muy complicado, sin saber qué va a pasar el mes que viene. Pero digo, uno tiene que poder también aceptar, me parece, se lo pregunto, que es muy bueno saber que tenemos un Estado que nos está cuidando. Después hablemos de estas cuestiones de mirar a todos los sectores. A mí me parece que vos fantaseas con que el Estado nos está cuidando. Si el Estado nos hubiera cuidado, si el Estado hubiera estado presente, como se congratula una gran parte de la población del Estado presente, hubiéramos tenido, por empezar, un ministro de Salud que en lugar de ser un chamullero de la política, hablo de Ginés González García, en enero, cuando sonaban las alarmas de todo el mundo, en todos lados, en lugar de negar que iba a venir en Argentina el coronavirus porque estábamos en verano, ya hubiera empezado
a ponerse las pilas con que el coronavirus también nos iba a pegar a nosotros, hubiéramos empezado a importar no decenas de miles, cientos de miles y millones de test para testear lo más rápido posible a toda la población. Espérate, vos argumentaste algo, sí. Déjame argumentar en contra de lo que vos decís. Sí. Esperá, déjame terminar. Argumente tranquilo. Hubieras empezado a importar test, hubieras importado y comenzado a importar respiradores artificiales, hubieras empezado a volverte loco para tener cambios en terapia intensiva a rolete en lugar de las 500 que tenemos hoy en todo el país. Entonces, en materia sanitaria solamente te hubiera empezado a poner las pilas mucho antes si vos tuvieras un Estado presente, empezando por los gerentes, en lugar de tener el chamullero de la política. La segunda cosa, si a vos te hubiera preocupado realmente la salud, ¿sabés qué hubieras hecho? Porque la salud está atada, repito, a la economía. Hubiera empezado a tomar medidas económicas de salvataje al sector privado el primer día. Y yo con esto no te estoy cuestionando la cuarentena decidida por el gobierno, ¿eh? Dejemos de lado la cuarentena del gobierno. El gobierno decidió esa cuarentena. Lo que yo digo es, previo a la cuarentena, se la pasaron paisajeando, subestimando lo que podía venir acá. Estado presente, nada. No tenés gerentes de salud en Argentina. Segundo, una vez decidida la cuarentena, te pasaste 4 semanas puteando los que querían ganar plata y trabajar. No, vos deberías haber salido a salvarlo. ¿Cómo? Con créditos a tasa cero, bajando impuestos, permitiendo que los comercios cerraran acuerdos con sus empleados por fuera de todas las leyes laborales porque estás en medio de una pandemia. Bueno, pero los sindicatos... Y yo no te cuestiono la cuarentena, ¿eh? Claro, el problema es que tenemos sindicatos que en algún caso no te van a permitir ese camino, ¿no? La bancaria, por ejemplo. No, mire, muchachos, perdónenme, si tomamos como dato que ni siquiera en una pandemia se puede hacer algo en beneficio del trabajador, estamos equivocados, muchachos. El gobierno, vos me vas a decir que el gobierno, un gobierno peronista, kirchnerista, que tiene a todos los sindicalistas adentro, no le puede decir, querido, ¿querés evitar que las empresas quiebren y despidan a 20 empleados en lugar de a 2? Va a tener que flexibilizar, al menos en la cuarentena, totalmente las leyes laborales para que las empresas no se fundan y no despidan a todos los empleados en lugar de a 2 o 3 o la mitad. Y José Luis, vos decís que a partir de este compromiso con sindicatos que no se lo permiten, el gobierno no ha tomado las medidas económicas en ese sentido. Es decir, uno tiene la sensación que el gobierno viene manejando mal. Yo no voy a tomar como dato que vos no podés hacer nada porque tenés este sindicalismo, ni siquiera un gobierno peronista lo puede hacer. No, yo no lo voy a tomar como dato eso. Vos deberías poder hacerlo, se tiene que poder hacer, se tiene que hacer. Porque si no, viste, entonces listo, cerremos el país, vamos a otro lugar y dejémoslos a este querido país nuestro en manos de mafia como la de estos sindicatos. No, querido, vos tenés mucho por hacer a favor de la gente de laburo, en contra de los sindicalistas. Mirá lo que te digo, este sindicalismo argentino está en contra del trabajador, al revés de lo que se nos dice. Y eso fue por supuesto lo que pasó lo está manejando mal la economía. Eso fue lo que pasó. Pero claro que sí. Pero por supuesto que sí, mirá, y no todos los sindicalistas son iguales, porque la UOM está aceptando bajas sustanciales de salario a cambio de que la empresa no despidan. Y que yo creo que acá, lo que vos tenés que cuidar como oro, sí, mal que le pese a todos los amantes del Estado presente, tenés que cuidar al sector privado como oro. Porque si a vos se te funde el sector privado, yo le pregunto al amante del Estado presente, ¿quién paga impuestos para mantener el Estado presente? José Luis, sin empleador... El Estado presente no es una entelequia, el Estado presente es gasto público, y gastos públicos impuestos, y los impuestos los paga la gente de laburo. Sin empleadores no hay empleados finalmente, ¿no? Obviamente, pero yo no te digo de salvar al empleador, lo que digo, salvar a las empresas que estaban sanas antes de la pandemia. ¿Cómo vas a permitir que una pandemia te destruya empresas que estaban sanas? Comercios que estaban sanos, monotributistas que laboraban bien, autónomos que laboraban bien, asalariados que trabajaban bien. No, vos tenés que, o sea, por eso digo, acá hay un error de concepto, hasta de ADN te diría. Porque vos, si tuvieras bien la cabeza, desde el primer momento, y más con una durísima cuarentena como la decidida por el gobierno, deberías haber puesto en un pie de igualdad, de preocupación, la salud y la economía. Ahora, José, digo, en esto de que estábamos bien, no estábamos bien. Si hubiéramos estado bien, el gobierno anterior hubiera ganado bien. No, ¿pero quién dijo que estaba bien? No, usted recién dijo que eran monotributistas que estaban bien, empresas que estaban... No, la realidad es que veníamos de 2 años... Yo te quise decir que gente que estaba con problemas, pero que estaba sana la empresa, aunque estaba con problemas. Una cosa es, pero nos tenemos que hacer demasiada historia. Por supuesto que Argentina venía, no me vas a decir a mí que soy economista y vivo de esto, veníamos de 2 años de recesión.
Claro. Pero cuando yo digo sano más allá de la recesión que obviamente te estaba afectando la rentabilidad. Ahora, José, estoy hablando sano en el sentido de que tenías una empresa más o menos regularmente pagando su sueldo, más o menos regularmente pagando sus deudas, con una situación patrimonial relativamente razonable. Por supuesto que estaban todo el país estaba en recesión. Hablo de relativamente sano comparado con lo que podría haber sido. José Luis, hace pocos días supuestamente se filtró una opinión de Melconian, dice no son tiempos de Kachanowski y Esper. ¿Qué quiere decir eso, que no son tiempos de Kachanowski y Esper? No entiendo, ¿cómo? Melconian aparentemente dio a entender en un comunicado, en algo interno que se filtró, que no son momentos económicos para pensamientos como Kachanowski y Esper. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiempos no son estos para pensamientos como, supongo que tienen que ver con el nivel del Estado y la presencia del Estado? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo no voy a opinar sobre algo de Melconian que no me consta, que nadie me lo dijo, es la primera vez que lo escucho que Melconian se refirió en ese algo interno parece que fue, pero bueno, al margen. Sobre Melconian, sobre Melconian no voy a decir nada. Sí voy a decir lo que creo que hay que hacer ahora. Mire, yo no estoy razonando con mi ideología de sentido común liberal cuando sugiero las cosas que sugiero. Acá, en el medio de una pandemia, lo único que hay que tener es sentido común. Hay que dejar de lado totalmente las ideologías. Y cuando yo digo que hay que poner en un pie de igualdad la salud con la economía y salvar al sector privado de la quiebra a la cual va por esta cuarentena, lo digo porque es de sentido común. ¿La gente se está fundiendo o no? Les pregunto a ustedes. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces, digo, si la gente se está fundiendo, a mí me importa un cuerno la ideología liberal, la ideología comunista, el keynesianismo, lo libertario, no. Tenemos que salir al salvataje urgente del sector privado para que nos quede algo vivo de la economía argentina después de la pandemia. Entonces el impuesto a las grandes... Para que la gente coma, para que la gente pague impuestos y para que se financie el Estado presente, que a alguno le encanta. José Luis, entonces el impuesto a las grandes fortunas de la Argentina, ¿a usted le parece una medida adecuada? Si ese dinero después va a... para nada, no me parece para nada adecuada. ¿Y de dónde saca la plata este Estado? Digo, para hacer todo lo que usted dice, porque están... Discúlpeme, ¿me disculpa? Sí. Mire, hoy en Argentina el que está en blanco, la gente que labura en blanco... Sí, no es la mayoría. No, perdón, totalmente equivocada usted lo que dice. 1/3 de la economía está en negro, 2/3 está en blanco. Totalmente equivocado lo que dice usted. 2/3 de la economía está en blanco. Esa gente trabaja 7 meses, aunque no se dé cuenta, solo para pagar impuestos, de 12. Son verdaderos esclavos impositivos. Entonces, la cantidad de impuestos que tenía el Estado antes de la pandemia para financiar un mega programa de salud era gigantesca, le sobraba guita para todos lados, pero claro, como acá el Estado presente es un verdadero chamullo que nos han vendido solo para meter militantes de un lado y del otro, se la gastaron a toda esa mega recaudación, esa mega presión impositiva que funde a 2/3 de la economía que está en blanco. Entonces la cantidad de impuestos, vamos a separarlos tanto, espera, déjame terminar. La cantidad de impuestos que había acá para tener un Estado realmente presente, que se ocupara de las cosas que se tiene que ocupar, cuando ocurren cosas como una pandemia, que es donde tiene que aparecer el Estado, como una suerte de asegurador para que la gente no quiebre, no estaba presente. Entonces, impuesto nada. Lo que sí usted tiene que hacer es bajar el gasto público de la parte del Estado, que no está trabajando, porque está todo cerrado, salvo salud y seguridad, tendrá que emitir dinero y tendrá que colocar deuda. Pero este impuesto, además, como mucho va a ser el 10% del problema fiscal que Argentina va a tener como consecuencia del derrumbe en la recaudación por la recesión y del aumento del gasto público que el Estado tiene que hacer para salvar al sector privado. Entonces, es nada contra el problema que tenemos. Es tan demagógico y populista, para usar un término usado por el presidente, como la baja de salario de los funcionarios públicos. La última, José Luis, porque está de moda, sucedió hace poco, para algunos debutó Guzmán después de varios meses, renegociación, propuesta, ¿y qué pasa con la deuda? Si sirve esto que propusieron o no. Mire, siendo coherente con lo que le decía recién, yo creo que como en Argentina va a explotar el déficit fiscal fruto de la caída en la recaudación por la recesión y fruto de la suba de gasto público para salvar al sector privado, el aumento del gasto público en salud, usted debería tener, y te repito, esto es ser realista y coherente, no es ser ideológico, debería tener
abierta todas las canillas de financiamiento para evitar cargar todas las tintas sobre una sola, que puede ser la emisión monetaria. Por lo tanto, a mí me parece muy importante que el gobierno no defaultee la deuda. Ha hecho una propuesta muy dura, que seguramente va a ser rechazada en un primer lugar por los acreedores, pero ojalá que haya un acuerdo. Y ojalá que haya un acuerdo, no para darle de comer a los buitres, para pasarle plata nuestra, que más allá de eso yo creo que la deuda hay que pagarla, si no, no te endeudés, ¿viste? No sea un cagador. Si no está dispuesto a pagar lo que pedí prestado, no pida prestado. Pero más allá de eso, voy a lo práctico. Es conveniente que no quede como un único mecanismo de financiamiento del mega déficit fiscal, al cual vamos la emisión monetaria. Porque si queda solo la emisión monetaria, porque Argentina defaultea su deuda, vamos a traer otro problema por culpa de la mega emisión. ¿Saben cuál es? Que va a pegar un salto a nivel de precios, claro. Sí, que vamos a tener que lamentar, no una suba del 10% de los pobres, como dice Fernández, sino que vamos a tener que tolerar un aumento del 50% en el nivel de pobreza. Y eso es un problemón que sería bueno evitar tener. José Luis, le agradecemos muchísimo. Por nada, un placer. Muy buen día. En los hasta notales. luego, hasta pronto. Hasta buenos días, chao.